¿Qué se os pasaría por la cabeza si os digo que en España tenemos un virus hemorrágico con una mortalidad de hasta un 40% para el que no hay cura ni vacuna aún y que ha hecho que los paseos por el campo y por los parques en verano se hayan convertido en una actividad de riesgo? Bueno, seguramente estaréis pensando, a ver, profesor Bacterio, no te flipes y no nos quieras meter miedo como la OMS con la enfermedad X. Además, esas cosas solo están en África, ¿verdad? Pues siento decepcionaros, pero esto no es ninguna broma. Si habéis escuchado un podcast introductorio a las fiebres hemorrágicas, hoy empezamos con un virus hemorrágico muy particular. Y digo particular porque no es un virus que se diese hace unos años en España. Y sin embargo ahora, con los incrementos de temperatura que está habiendo, sobre todo en verano, se está extendiendo no solo por España, sino por otros países de Europa también. Hoy en este podcast tratamos la fiebre de Crimea-Congo y nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo ha entrado y se ha instalado en España? ¿Dónde se dieron los primeros casos y qué pasó? ¿Cómo su transmisión y cómo se puede frenar? Y sobre todo, ¿es realmente un virus que deba preocuparnos y que pueda provocar un problema sanitario serio? Todas estas preguntas, con sus datos curiosos e información que probablemente no conocíais, va a tener respuestas en el podcast de hoy. Soy el profesor Bacterio y bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo es posible que un virus de estas características esté ahora rondando por España? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es hablar del simpático bicho que sale en la miniatura del podcast, un arácnido al que comúnmente llamamos garrapata, es decir, que son parientes de las arañas, por si no lo sabíais. La garrapata, como seguro ya sabéis, es uno de los bichos más detestables que hay. No solo es la picadura, las molestias que producen y el miedo y asco casi instintivo que producen. Además, son un problema para las mascotas y transmiten una cantidad de enfermedades enorme. Dos de las más conocidas, por ejemplo, son la enfermedad de Lyme, causada por una bacteria, y la encefalitis centroeuropea, causada por un virus, y que pueden entrar en el cuerpo a través de la garrapata. Las dos enfermedades las trataremos aquí en algún momento, así que ya sabéis, si queréis estar al tanto del nuevo contenido, suscripción, campanita, me gusta y compartir, que no cuesta nada y me ayudaréis un montón. Pero hoy estamos con Crimea-Congo y la garrapata que lo transmite. Os podréis imaginar que hay diferentes especies de garrapatas en el mundo y claro, en nuestro país también. Pero hay un género en concreto que es el problemático, las garrapatas del género Hyaloma. Estas pequeñas mamoncetas son el principal vector de transmisión del virus de Crimea-Congo. España y otros países del sur de Europa y mediterráneos han sido zonas donde esta garrapata se podía encontrar, pero el aumento de las temperaturas está haciendo que se estén expandiendo rápidamente. Incluso se empieza a sospechar que podrían estar incluso ya en el norte de Europa. Por ejemplo, se han encontrado estas garrapatas ya en sitios como Reino Unido y Alemania, nada menos. Estas simpáticas garrapatas se extendieron desde el sur de España al resto de la península, pero además tienen una característica muy curiosa. En general, otros géneros de garrapatas son, podemos decir, más pasivos, es decir, que pican a los animales y a las personas cuando pasan muy cerca. Se dejan caer de los árboles o se suban si te tumbas en el césped. Pero es que las hialomas cazan, sí, como lo oís. Estas actúan más como un mosquito, por hacer un símil. Detectan cuando pasa un animal por su respiración y por su calor y van a por él. A por el animal o a por la persona si tiene la mala suerte. Como decía, son unas auténticas mamoncetas. En realidad tienen que actuar así porque su ambiente natural es más duro, por lo que tienen que ser más activas para buscar alimento. Es posible que os acordéis de un caso de un hombre de 62 años que murió en Ávila en el 2016, después de estar en el campo y de que le picara una garrapata. Este se había considerado el primer caso de Crimea-Congo hasta que después se analizó a una mujer que en 2013 había tenido una enfermedad muy grave que entonces no se había asociado a la fiebre de Crimea-Congo, porque hasta entonces no había ocurrido en España. Bueno, realmente se sabía que este virus ya circulaba entre los animales en España desde al menos 2010, seguramente antes. No sé, pero la sintomatología de esta mujer y el hecho de que le picase una garrapata debería haber hecho sospechar en ese tiempo. Pero bueno, la paciente al menos sobrevivió. En total, hasta 2022 se han registrado un total de 12 casos, de los cuales 4 han fallecido. Esto nos da un porcentaje de mortalidad aproximado del 33%, en línea con la mortalidad de este virus. Claro, estos son los casos identificados, seguramente han sido más, y es posible que incluso haya habido más muertes que no se han asociado a este virus. Luego, además, hay que tener en cuenta que, como con toda enfermedad, hay gente que la supera de manera asintomática. Por tanto, los porcentajes seguramente variarían considerando esto. Pero ya sabéis, tenemos que calcularlo con lo que tenemos ya. Veis que hemos tenido ya varios casos, veis que la mortalidad es muy elevada, pero hay dos preguntas que aún no nos hemos planteado. Vamos a por ello. ¿Por qué se llama esta enfermedad fiebre de Crimea-Congo? Crimea y el Congo están bastante lejos, como ya sabéis. ¿Y cómo ha llegado y se ha quedado
que esto es lo importante, de manera endémica en España? Pues bueno, para responder a la primera pregunta hay que retroceder unos cuantos años. Nos tenemos que ir primero a 1944, concretamente a Crimea, ya sabéis, 1944, Segunda Guerra Mundial, aglomeración de gente y esas cosas. Os acordaréis si habéis escuchado el podcast sobre la pandemia de gripe de 1918. Yo lo dejo caer. En ese año, varias decenas de soldados soviéticos mostraron síntomas de lo que más tarde se sabría que era este virus. Tiempo después, en 1956, en el Congo se aisló otro virus que producía unos síntomas parecidos, pero no fue hasta 1969 cuando se vio que los virus de Crimea de 1944 y del Congo de 1956 eran el mismo. Así fue que en 1973 el Comité Internacional de Taxonomía de Virus nombró al virus oficialmente como fiebre de Crimea-Congo. En otro podcast trataremos con más detalle la historia de este virus que parece que ya rondaba desde nada menos que los tiempos de los celtas. Sí, como lo oís, los celtas. Con esto que os he contado, ya os imagináis que aunque sea el mismo virus hay diferentes cepas y genotipos. Y desgraciadamente dos de los genotipos más abundantes en España son los de las cepas africanas, que son más peligrosas. Las cepas de Europa del Este, aunque no son ninguna broma, tienen una letalidad menor. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos este virus de manera endémica en España ahora? Pues simplemente por otro grupo de animales que ya han salido en este canal, las aves. España es zona de paso y estancia de muchas aves que vienen desde África y estas aves pueden transportar garrapatas del género Hyaloma que estén infectadas con la fiebre de Crimea-Congo. Al pasar o quedarse en la península, las garrapatas infectadas se sueltan, sobreviven y se empiezan a enganchar a otros animales y ¡pum!, ya tenemos el ciclo de infección. El tema de que ahora tengamos este virus en la península es una combinación de factores. Las temperaturas están aumentando. Esto significa que el clima de España se está, entre comillas, africanizando. En algunas zonas, ¿vale? Estas garrapatas son de climas más secos que otros géneros, aunque cuidado que también puede estar en zonas húmedas. Lo digo por las preocupaciones que os voy a comentar en un rato. El clima más adecuado para ellas hace que obviamente se estén expandiendo más. Luego también tenemos que añadir que en contra de lo que se cree y se dice mucho por los medios de comunicación, en realidad el número de animales salvajes y de la masa forestal en España ha aumentado en las últimas décadas mucho, es decir, que tienen más recursos, más comida. Para que os deis cuenta que el aumento de temperaturas no significa necesariamente una pérdida de biodiversidad. A veces sí, pero otras no. Hay zonas de España que se están desertificando, y esto es muy malo, claro, pero otras que aunque estén subiendo las temperaturas, están aumentando su masa forestal y su fauna. En cualquier caso, con esto nos meteríamos en otros temas, ya sabéis. El hecho es que tenemos aves que probablemente sean las que han soltado las garrapatas y hyalomas infectadas que han infectado a las hyalomas que ya estaban aquí. Aumento de temperaturas y condiciones más áridas que les vienen bien a estos seres. Y, por supuesto, más abundancia de mamíferos y aves de las que alimentarse. ¿Podemos hacer algo para prevenir las picaduras y, por tanto, a este virus? Pues claro que sí. Si no, no os estaría contando todo esto. Vamos a por ello. Ahora vamos a volver al principio, porque os comentaba que los paseos por el campo y por los parques se pueden convertir en una actividad de riesgo. De los 12 casos, al menos 7 se dieron en zonas rurales, otros 5 tuvieron contacto con naturaleza, pero no fue necesariamente en zonas rurales. Y de esos 5, una fue por contagio del caso del paciente de Ávila, una sanitaria, vamos. Con esto quiere decir que los que más factores de riesgo tienen son las personas que trabajan en el campo, como por ejemplo ganaderos, en los mataderos, personal forestal, agricultores, cazadores o simplemente gente a la que le guste pasear por el campo. Pero cuidado, porque en parques, como pudieran ser parques grandes en las ciudades, donde hay muchos animales domésticos, se puede dar también. Pongamos un ejemplo para ver esto último más claro. Nos llevamos a nuestro perro al pueblo y se le engancha una garrapata infectada por Crimea-Congo. Volvemos a nuestra ciudad y la garrapata se suelta en un parque y pica a una persona que esté sentada en el césped. Esto es perfectamente posible. Pues esta persona desarrolla la enfermedad, la admiten al hospital y debido a un diagnóstico tardío, algunos miembros del personal sanitario se contagian por el contacto con fluidos corporales infectados. De nuevo, esto es posible y de hecho ha pasado. Y cuidado que ni siquiera he nombrado a los conejos que puede haber en los parques o las aves, algunas de las cuales precisamente vienen de África y les gustan mucho los lagos artificiales que tenemos. Aunque realmente ya poco importa ya que vengan de África, porque, como os digo, el virus ya es endémico de España. Así que por esa parte tenemos que pensar en otras opciones de prevención. En resumen, los animales que más suelen tener estos bichos son conejos, algunas aves, jabalíes, corzos, pero también ganado. Es decir, que las zonas donde se dieron los primeros casos, como Ávila, Salamanca y Madrid, son zonas que son conocidas por la abundancia de estos animales y por sus grandes masas forestales. Vamos, que no es ninguna coincidencia para nada.
Ahora vamos a comentar un poco qué podemos hacer para minimizar lo máximo posible que nos pique uno de estos bichos y que tengamos la mala suerte de desarrollar esta enfermedad. Quiero ahora hacer un llamamiento a la calma, y es que si habéis escuchado con atención, desde 2013 ha habido 12 casos documentados, de acuerdo que seguramente hayan sido más, pero nos fijamos en los casos documentados. Esto quiere decir que aunque es un virus ciertamente peligroso, la posibilidad de infectarse y desarrollar la enfermedad grave sigue siendo baja. Además, su transmisión no es tan explosiva como podrían ser otros virus hemorrágicos como por ejemplo el ébola. Aún así, es un virus que hay que tenerlo bajo mucha vigilancia y control. Así que la primera pregunta es, ¿cómo funciona este virus en las garrapatas y aloma? Es decir, ¿cómo es que son tan buenos vectores las garrapatas? Paso por paso. Lo primero es que la hembra es capaz de transmitir este virus a su descendencia. Y en relación con esto, además el macho durante la cópula también puede infectar a la hembra, y por tanto esta a la descendencia. Ya veis que es un círculo, tremendo, ¿verdad? Bueno, pues no tanto, porque esto también puede pasar, por ejemplo, con el SIDA en los humanos. Otra forma más que tiene que adquirir el virus es una más fácil y quizá más común, que es alimentarse de la sangre de, por ejemplo, un corzo infectado que había sido picado por otra garrapata anteriormente con el virus. Esto nos lleva a ver que una garrapata y aloma no es necesariamente portadora del virus en un inicio, pero también nos muestra que conforme haya más animales y se infecten, más garrapatas adquirirán el virus que puede transmitir a la descendencia, haciendo que poco a poco el virus vaya aumentando, y por eso hay que tomar precauciones e intentar mantener a raya las poblaciones de estas garrapatas. Muy importante. Si vais al campo tenéis que hacer algunas cosas. Entre ellas está llevar ropa de manga larga. Y ya sé que hay gente que le gusta ir semidesnuda al campo, pero no es buena idea para nada, ni por el tema de las garrapatas ni por el tema del sol. Pero haya cada quien con lo que estoy advirtiendo. La ropa de manga larga, si bien no evita que una garrapata se enganche, sí que hace que le tome más tiempo, lo que a lo mejor da tiempo suficiente a que la veáis. Y claro, para verlas es mucho más fácil si la ropa es blanca a que si es oscura. Las garrapatas se ven mucho mejor en la ropa blanca, desde luego. ¿Debo mencionar el calzado? Lo hago por si acaso, ¿vale? Obviamente, igual que llevar manga larga es bueno, llevar calzado cerrado lo es también bueno por la misma razón. Esto en cuanto a la ropa, ¿vale? Pero además es buena idea introducir repelentes químicos. Hay muchos, pero fijaros que contengan al menos una cosa que se llama DET, N-dietil-metatoluamida. Se puede echar tanto en la ropa como en la piel. Y si tenéis mascotas, es muy importante que también tengan sus correspondientes collares antiparasitarios y sus sprays, claro. Los repelentes suelen ser bastante buenos, pero aún así no son la panacea. Es decir, que es muy importante que cuando lleguéis a casa os reviséis la ropa bien, la lavéis a 60 grados o más, si se puede, y después os reviséis bien el cuerpo. Sobre todo en los pliegues, pero por ejemplo, como zonas como las axilas, las ingles, la cabeza, si es que no estáis calvos como yo, las orejas, vamos, una revisión completa. Y esto también incluye a vuestras mascotas si es que la tenéis. Ahora bien, si tenéis la mala suerte que veis a un extraño ser con la cabeza metida en vuestra piel y unas patitas colgando, entonces enhorabuena, os ha picado una garrapata. Yo personalmente os recomendaría que si este es el caso acudáis a vuestro centro de salud, donde la pueden quitar con más seguridad y os darán las recomendaciones o el tratamiento si es que fuera necesario. Si tenéis experiencia quitando garrapatas, adelante, pero siempre aseguraros que no se queda ninguna parte de este arácnido dentro del cuerpo, sobre todo su cabeza, que es fácil que se desprenda. Los remedios caseros como usar aceite, bañarse y otros tantos pueden funcionar como que no. Lo mejor, ya digo, es acudir a un centro de salud y sobre todo, muy importante, estar pendientes de los siguientes días por si os empezáis a encontrar mal. En el caso de la fiebre de Crimea-Congo, el periodo de incubación, es decir, desde que pica una garrapata infectada que se desarrollan los primeros síntomas, es rápido, entre 1 y 3 días, aunque a veces puede ser más de una semana. Lo importante es que si os encontráis mal, inmediatamente llaméis a vuestro centro de salud explicando los síntomas, recordándoles que os picó una garrapata y la zona por la que estuvisteis paseando. Los síntomas que se tengan, más los análisis que se hagan, dirán si es una enfermedad o si se tiene la fiebre de Crimea-Congo. Algunos de los síntomas generales son fiebre, dolor muscular en articulaciones, mareos, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz y náuseas. Lo ideal es que se quedase ahí, pero la sintomatología puede empeorar y se pueden comenzar a darse otros como por ejemplo vómitos, diarreas, dolores muy fuertes abdominales, cambios de humor, confusión, somnolencia. Y esto no es lo último, ¿vale? Todavía puede ir más allá, claro.
¿Qué podemos tener? Pues hepatomegalia, que es un agrandamiento del hígado, y ya finalmente empezarán a aparecer los primeros síntomas de hemorragia, como son las petequias, que son sangrados pequeñitos en la piel que pueden agravarse hasta hemorragias de mucosas internas. Al final, si la persona no se ha recuperado para este entonces, se producirán fallos orgánicos y evidentemente la muerte. Ya veis que no es para nada agradable. Entonces, si nos contagiamos, no podemos hacer nada y solo podemos rezar para que seamos de los que sobreviven, ¿no? Pues sí y no. A ver, en países como en España y en general en países desarrollados las posibilidades de sobrevivir si se coge a tiempo son más elevadas. No existe un tratamiento completamente efectivo como tal, aunque se puede dar un medicamento antiviral llamado ribavirina, que se usa contra la hepatitis C y que parece tener unos buenos resultados en el tratamiento de los casos de Crimea-Congo. En cuanto a las vacunas, hoy por hoy no hay, pero hay una que está en fase experimental y que parece prometedora. Por supuesto, si finalmente sale os lo diré. Y ya por último, esto está más dirigido a profesionales sanitarios, aunque es interesante para cualquier persona, pues hasta ahora hemos hablado de la transmisión por garrapatas y por animales infectados, pero la transmisión de persona a persona se puede dar, sobre todo si el paciente está en la fase más grave, que es la fase hemorrágica. Con esto quiero decir que en caso de que haya sospecha de que un paciente puede tener este virus, las precauciones deben extremarse y se debería aplicar un protocolo de aislamiento para fiebres hemorrágicas, es decir, habitación de presión negativa, equipo de protección individual con cobertura corporal completa y personal designado única y exclusivamente a ese caso, a ese paciente con Crimea-Congo. Es decir, que no vayan a ver a otros pacientes después, que ya me sé yo cómo les gusta escatimar recursos materiales y personales para cuando realmente se necesita. Además, todo este material, sábanas, cuberterías, se debería desechar de manera muy cuidadosa para incinerarlo lo antes posible. Este virus, en teoría, es bastante sensible a las soluciones alcohólicas, es decir, que en teoría, repito, muere rápido en presencia de estas soluciones alcohólicas. Pero acordaros de lo que ya os he comentado en anteriores podcasts, y es que en presencia de fluidos corporales, el alcohol caca de la vaca paca. Mi recomendación es usar productos basados en detergentes y en lejía. Y una vez el paciente se vaya de alta o, desgraciadamente, fallezca, la habitación se debería descontaminar con vapor de peróxido de hidrógeno. Yo, personalmente, con un virus así no me la jugaría para nada. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, suscripción, campanita, me gusta y compartir. Yo me despido hasta el próximo programa, que es el programa de ¿Qué pasaría si? Así que hasta pronto.